somos tu casa. Espíritu, podemos entrar a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Damos gracias a Dios por todos los que nos visitan esta noche, por los que están conectados con nosotros por medio de Facebook y de YouTube, el canal de Efesios Televisión. Nuestro pastor está en El Salvador, ya terminó la obra, eso es lo que tenemos entendido, amén. Ya la obra que el Señor le había dicho que hiciera, ya la cumplió y está pronto de venir. Esperamos verlo el próximo sábado, porque creo que viene por la noche el miércoles, amén. Hoy, si estamos listos, vamos a recibir la palabra. Vamos a leer desde el verso 59, Juan capítulo 6, verso 59, y vamos a llegar hasta el 69, pero solo vamos a ver 6 de esos versículos bíblicos, porque pues el tiempo no nos va a dar oportunidad. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Verso 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿es esto os ofende? Pues ¿qué si verías al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a dejarlo ahí. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Sabemos que todo lo tienes planeado, que ese es el tiempo que nos quieres bendecir, quieres hablarnos, pero necesitamos que tu Espíritu ablande en nuestro corazón. Necesitamos que tu Espíritu esté presente para ayudarnos a entender y ayudarnos a cambiar en esta noche. Que no salgamos como entramos, que no salgamos sin un cambio en nuestro corazón, porque tu palabra está designada para cambiar, para hacernos mejores cada día. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Fíjese que el Señor Jesús, si usted lee toda la escritura desde el capítulo 6, el verso 1 hasta el 71, son muchos versículos los que hay que leer, pero todos van teniendo una correlación con lo que vamos a terminar, porque el Señor Jesús en el principio, desde el versículo 1, les dio de comer a 5,000 personas, y ahí estaban estos llamados discípulos en el verso 60, y ellos escucharon toda la enseñanza del Señor. Escuchaban cuando no había comida para los 5,000 y dijeron: hay dos peces y 5 panes, y Él los multiplica y les da de comer a todos. Después el Señor se va para otro lugar, a Jerusalén, donde estaba en la sinagoga enseñando. Allá lo siguen, y allá el Señor les sigue explicando acerca del reino de los cielos. Pero llegó a un punto donde la enseñanza colapsó. Y colapsó, hermanos, cuando ellos malinterpretaron lo que el Señor estaba explicándoles. El Señor les decía que deberían de comer su carne y que deberían de beber su sangre. Y ellos la tomaron literalmente y dijeron: eso no es posible. Desde ahí se formó una barrera y no pudieron recibir más. En ese momento dijeron: esto no es de Dios, esto no viene del cielo. Y Él les estuvo hablando mucho anteriormente. Duro es cuando se está enseñando y enseñando y enseñando, y las personas toman todo literal o lo toman a la ligera, y de repente no entienden qué es literal y qué es espiritual. Y en ese momento colapsa la conversación con Jesús, y ellos vienen
y dicen, no podemos tolerar esto más, no podemos recibir esta palabra, porque ¿cómo vamos a comer carne de hombre y cómo vamos a beber sangre de hombre? Eso era contra la ley, hermanos, y era correcto lo que ellos sentían. Pero lo que el Señor les estaba diciendo era, cuando les decía, cómanme, beban mi sangre, no les estaba diciendo literalmente, les estaba diciendo, quiero que coman de mi palabra, quiero que beban de mi sangre, o sea, comamos su palabra en fe para que podamos identificarnos con Él. Eso era lo que Él estaba diciendo. No podemos identificarnos, no podemos tener vida eterna, no podemos tener un lugar en el cielo si no comemos su palabra. Si la palabra no la digerimos, no la tomamos. Él estaba diciendo, coman, beban, así como el alimento que nosotros buscamos todos los días, así sáciense de mi palabra. Pero ellos lo tomaban literal y en ese momento dijeron, no entendemos lo que nos estás diciendo, no aceptamos lo que nos estás diciendo. Y en ese momento el Señor dijo, bueno, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema de interpretación, y así hay muchos problemas en las iglesias por la falta de buena interpretación, por la falta de un estudio, por la falta de preparación en un mensaje. A veces nos enredamos, después causamos divisiones, después causamos controversia, pero no ese es el punto de la palabra. La palabra, hermanos, tiene explicación para todo lo que nosotros busquemos. Si hay una pregunta y usted dice, ¿cómo debo de ser como padre? Vaya a la Escritura. ¿Cómo debo ser como jefe? Vaya a la Escritura. ¿Cómo debo de ser como hijo? Vaya a la Escritura. ¿Cómo debo de ser como cristiano? Todas las áreas, esposos, todas esas áreas la Biblia nos habla, porque ahí están todas sus enseñanzas. Entonces Jesús les estaba diciendo, yo soy el pan espiritual, y ellos no entendían, ¿cómo vamos a comer carne? Él les decía, yo soy el que tiene vida eterna, coman de mí. Yo soy el que bajé del cielo. Les explicó, si ustedes leen atrasito todos sus versículos bíblicos, les explica, cuando sus padres estuvieron en el desierto, comieron maná, ese pan cayó del cielo, pero ese era pan temporario. Ese pan solo vino y trajo satisfacción a la necesidad que había en ese momento, pero no era el pan eterno, no era el pan que estaban ellos esperando. Eso les empezó a chocar, les empezó a decir, ustedes tienen que alimentarse de este pan, el pan que verdaderamente los lleva al cielo. Yo descendí del cielo, les dijo él, yo vengo del cielo, yo soy ese pan que ustedes necesitan. Y hermanos, no entendían ellos cómo es que nosotros vamos a comer de ese pan. ¿Cómo es que esa es la parte a veces de nosotros los seres humanos que no entendemos a Dios? Y entonces queremos meternos en el rollo de entender, de ver cómo es que Dios opera, cómo es Dios. Y muchas veces, o la mayoría de veces, vamos a salir perdiendo. Porque hermanos, Dios nos dice, vayan derecho, doblen a la izquierda. No preguntemos, ok, vamos derecho, vamos a la izquierda. ¿Para qué preguntar y para qué? ¿Y qué? ¿Qué hay ahí? A veces nos pasa eso, queremos saber qué es lo que hay. Y el Señor estaba diciendo, solamente coman de mí, coman de este pan, coman de esta carne, coman de mi palabra, aliméntense de mí. Y ellos, hermanos, dijeron, no, esta palabra no es de Dios, vámonos de aquí, y empezaron a tener ese problema. Yo creo que nosotros, lo que no entendíamos, o ellos los que no entendían, es que Él estaba diciendo, guarden ese alimento que nos lleva al cielo. Hermanos, yo creo que como padre, y ustedes también, vamos al supermercado y estamos comprando la despensa de la semana o de la quincena. Bueno, tal vez hay algún padre que sea un poco agarrado, ¿no? Pero vamos con la carreta y la esposa, esto lo quiero, esto también. Y por el otro lado, los niños o el niño, yo quiero jugos, yo quiero galletas, yo quiero dulce. ¿Nosotros decimos algo? No, aquí está la cartera, aquí, para eso trabajo yo. Entonces el Señor les estaba diciendo, bueno, así como son ustedes con el alimento de esta tierra, con el alimento físico, así deberíamos de ser con el alimento espiritual. Yo creo que a algunos padres nos falta decir, necesitamos comer en casa la palabra de Dios, necesitamos beber en casa la palabra de Dios, cuando en Deuteronomio nos dice que nosotros deberíamos de repetirle la palabra a nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo creo que los aburrimos diciéndole, así dice el Señor, Isaías, Ezequiel, esto y lo otro. Nos aburriríamos a ellos, porque ellos probablemente estén como estos discípulos que no entendían qué era comer de la palabra. Amén. Gloria a Dios por los padres que lo hacen todo el tiempo, por los padres que van manejando y les están hablando a sus hijos.
por los padres que llegan. Yo conozco hermanos que llegan a su casa y llegan a hablar del tema que se predicó. Qué bonito, hermano, después del domingo ir y reunirse. Vamos a hablar del mensaje que predicó el pastor hoy día. Hermano, todavía uno dice, no, pues ya lo recibimos allá. Pero eso es lo que necesitamos. Ese es el pan que nuestros hijos van a llevarse a su espíritu. Y ese es el pan que necesitan ellos para entender quién es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese fue el problema que empezó con estos discípulos. Conste que a mí me gusta leer varias traducciones, porque yo cuando leí y los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra, yo dije, ese fue Marcos, ese fue Mateo, ese fue Juan, alguien, porque eso es de los que uno piensa, ¿no? Uno dice, es que estos son los discípulos que uno reconoce, pero en otras escrituras dice que eran seguidores de Jesús. Y ahí ya me dio más tranquilidad, porque cuando usted empieza a decirle, y los discípulos le dijeron que esa palabra estaba muy dura, muy fea. Ya es una cuestión de pensarlo. Miren, el verso 60 dice, le expliqué el problema que ellos traían. Aquí es donde se desata la bomba. Al oírla, que es la enseñanza que el Señor les había dado, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso dijeron eso ellos. Porque Jesús les había dicho, coman mi carne, beban mi sangre, pero estaba hablando en la fe, en la palabra, coman mi palabra, beban mi palabra. Y eso, como no lo entendieron, entonces ellos reaccionaron, como algunos de nosotros. Explotaron y le dijeron, no, esa palabra es dura. Y mire que hoy yo voy a corregirme, porque yo siempre he dicho, dura es la palabra. Pero hoy estudiando, como se me abrieron los ojos y me dijeron, no es la palabra la dura, es tu corazón el duro. La palabra no es dura. La palabra es la mejor palabra no podemos tener. El corazón nuestro es el duro. Y así nosotros tenemos ese dicho, dura es la palabra. Y no, hermanos, es la dureza de nuestro corazón la que no permite que la palabra sea suave, no permite que la palabra adentre. Ellos dijeron, no, dura es esta palabra, difícil de tolerarla, difícil de hacerla llevar, porque no tenían un corazón dispuesto. Cuando no tenemos un corazón voluntario a recibir la palabra, nos quejamos de todas las enseñanzas que nos dan. Nos quejamos de toda la palabra, porque nuestro corazón está duro, no es la palabra. Cuando leía antes que hay que amar a mi enemigo, que tengo que orar por él, que si me piden algo tengo que dar el doble, y aún a mis enemigos, eso no es la palabra que yo quiero leer. Yo quiero leer la palabra que decían los discípulos, hacemos descender fuego sobre ellos, porque eso es lo que la palabra que uno quiere vivir, la que cuando nos están molestando oremos y que caiga fuego y ya se consuma. Y el Señor dice, no, tienes que orar por ellos, tienes que amarlos. Entonces ahí se vuelve dura la palabra, y eso fue lo que sucedió. La palabra no es dura, es nuestro corazón el duro. Y de ahí partimos para poder entender esto. Cuando yo tengo un corazón duro, se me es difícil entonces aceptar las demandas de la voluntad de la palabra. Nos dicen algo que hacer que la palabra dice que hagamos y no queremos porque mi corazón está duro. El corazón de estos discípulos estaba duro. Y por eso empezaron este problema con el Señor Jesús. Le dijeron, no, tu palabra, le dijeron, es dura. A ver, ¿dónde está el versículo? Si me ayudan los hermanos. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? Y eso da miedo, hermano, porque yo creo que si le hubiera leído tiempo atrás diría, sí, ay, qué miedo, que quién puede escuchar esta palabra. Pero cuando el corazón está duro, no importa la palabra que escuchemos, no importa los mensajes que escuchemos, el corazón está duro y no puede. Ellos decían, la palabra es difícil de entenderla, es difícil de tolerar y de aceptarla. Y eso es lo que había en su mente. Esta palabra es difícil porque demanda entre nosotros voluntad. Y aquí donde se estaban revelando los verdaderos discípulos del Señor. Cuando empezaron a sentir la demanda, la presión, cuando empezaron a sentir necesitamos tu voluntad, cuando nos empiezan a decir queremos más de ti, ¿verdad que se siente el peso? Más de ti. Y si no lo podemos soportar, hermanos, entonces queremos dejar todo lo que estamos haciendo. Pero en realidad, si tuviésemos voluntad, buscamos tiempo para hacer las cosas.
el mundo y los seres humanos estamos llenos de excusas. Estamos en un horario y si en ese horario no encaja lo que me pide el Señor, no lo puedo hacer. Tu palabra es demasiado demandante. Entonces venimos y agarramos la palabra y decimos, no, es demasiado dura. No puedo con eso. No me puedo levantar a orar a las 5 de la mañana. No me puedo venir un martes a recibir una enseñanza. No puedo, es demasiado duro eso. A veces digo yo así los lunes. No, los lunes es cansado venir al discipulado, al liderazgo. Y luego salí por la casa y digo, ay, qué cansado. Y al lunes que me despierto digo, hoy no voy a ir. Pero más rápido me vengo porque sé que aunque no quiera, tenemos que estar aquí y aprender. Amén. Cuando se trata de nuestra voluntad, fíjese bien, que eso es lo que hace duro la palabra, nuestra voluntad. No podemos movernos, no podemos avanzar y nuestra voluntad es por lo general terrenal. Por lo general todo lo que queremos es terrenal. Dígame que trabaje 16 horas a tanto la hora, yo lo hago. Dígame que trabaje un sábado, un domingo, yo lo hago. Esa es la voluntad que yo tengo. Pero dígame, venga a la iglesia desde temprano porque vamos a estar en ayuno, en oración, vamos a entregarle, luego el servicio. Es largo el tiempo, la voluntad. ¿Sabe que es muy difícil cuando hablamos con mis amigos que no son cristianos? Que yo les quiera decir a ellos el tiempo que consume el trabajar en la iglesia. Yo no les puedo decir eso. No hay conversaciones que yo pueda tener con ellos de eso porque sé que lo primero que me van a decir es demasiado. Porque ellos no pueden tolerar eso. Ellos no pueden tolerar decirle tengo iglesia el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, yo no vengo el miércoles, usted ya sabe. El viernes, el sábado, el domingo. Se vuelven locos. No quieren ser cristianos porque dice demasiado tiempo. Porque su voluntad no está para Dios. Por eso decían los discípulos, dura es tu palabra. ¿Quién podrá oírla? Porque su corazón estaba duro. El problema de los discípulos era esa, no había voluntad. Y cuando no hay voluntad, es muy difícil trabajar. Es muy difícil, los líderes saben, es muy difícil trabajar con personas que no tienen voluntad de hacerlo. Es muy difícil, da miedo pedirle al hermano, puede traer la refacción del día martes. Hay que orar y ayunar 2, 3 días para luego llamarle, decirle, el refrigerio lo puede traer usted. Yo no sé si a usted le pasa eso, hermano, o solo a mí me ha pasado. Llamarles, hermano, ¿sabe qué? Nos salió una emergencia y necesitamos a alguien que vaya y transmita. Bueno, yo no tengo ese problema, pero un ejemplo, porque los muchachos allá atrás son muy buenos, amén. Pero hay personas que nos tenemos que orar mucho y de repente les llamamos y les decimos, si no puede, aunque sea la mitad. Y nosotros nos cargamos con la otra mitad porque conocemos que no hay voluntad. Conocemos que no existe la voluntad y entonces caemos en el error de tolerar y de permitir esas cosas. Cuando no hay voluntad, no lo hagamos. El mismo Jesús decía esto, mi comida, decía Jesús, es que haga la voluntad del que me envió. Eso decía Jesús. Esa era la comida. Él se alimentaba de hacer la voluntad del Padre, porque el Padre fue el que lo envió. Juan 4:34 para los muchachos que están atrás. Él decía, yo quiero comer la voluntad de mi Padre. Fíjese bien, ¿qué sería que nosotros comamos la voluntad que Dios ha puesto en el pastor nuestro? Queríamos, hermanos, bien o muy delgaditos. Amén. Esto era la comida que él quería. Él no quería comer nada. Él decía, no, ahorita no quiero comer, solo quiero hacer lo que mi Padre quiere que haga. Esta voluntad era la voluntad que el Señor necesita en nosotros. Ese tipo de voluntad que nosotros podamos sentirla, que podamos vivirla. El Señor les exigió un nivel de moralidad y voluntad espiritual muy alta. Les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que estar a este nivel. Y ellos dijeron, muy alto es ese nivel. Demasiado. ¿Sabe que por eso no nos afirmamos? Porque cuando nos dicen que no hay que hacer esto, y no es que son cosas que nos prohíben, sino que son cosas que son pecado. Cuando simplemente nos dicen, no mientas, no robes, ama al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, no codicies. Solo con esas cosas, hermano, nos asustamos. No es demasiado demandante la vida en el cristianismo.
Pero cuando tenemos voluntad, nosotros lo hacemos fácil. Honrar a mi padre, sí. No codiciar, amén. Mire, hay una parábola que usted la conoce. En Mateo 25, 24, no vamos si la ponen los muchachos está bien. ¿Se acuerda cuando aquel hombre le dijo al Señor Jesús, en la parábola le dice el hombre al Señor, le dice, reconozco que eres duro, hombre duro. ¿Se recuerda? Que le dio un talento a uno, 3 a otro y 5 al otro. El de los 5 lo invierte, lo multiplica en 10. El del 3 va, lo invierte, lo multiplica en 3. Y el que le dieron 1, que no tenía voluntad, agarró el talento y lo escondió, lo guardó. Y entonces cuando regresó el Señor que les dio el talento, él salió con su excusa. Reconozco que eres hombre duro. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, reconozco que eres un hombre que exige. Reconozco que eres un hombre que exige la voluntad para trabajar y yo no tengo voluntad para trabajar. Por eso es que el que le dieron un talento lo enterró y no lo pudo utilizar para trabajar ese talento. Y ahí entonces yo aprendí que eso es lo que nos sucede. Yo no creo que Dios haya hecho seres humanos que no tengan por lo menos un talento, porque entonces seríamos mal hechos, Yo creo que Dios nos ha dado aunque sea una cosita buena para hacer. Tortillas, arroz, también cuidar niños, cantar, predicar, algo, pero aunque sea una cosa. Pero no puede decir ustedes que no, yo no tengo ningún talento. Porque aquí a este hombre por lo menos una cosa le dieron. Pero él lo que dijo fue que reconozco que tú eres un hombre duro. Por eso es que lo guardé. Entonces en la traducción actual sería reconozco que eres un hombre que exige a otro nivel, que exiges voluntad. Y como no tengo la voluntad, no pude hacer nada con el talento. Y a él lo mandaron, hermanos, directamente, pues usted ya sabe dónde no queremos hablar. Amén. Así es la exigencia a veces que Dios nos pide, pero eso es fácil cuando lo tomamos con voluntad. El mensaje que predicamos unas 3 semanas atrás, llevar el yugo. Llevar el yugo es fácil cuando lo llevamos con Él, cuando la carga es compartida, cuando Él va con nosotros y nos va guiando. Pues aquí es igual, la voluntad de nosotros es la que nos hace evitar las palabras que decían estos discípulos. Amén. Verso 60, bueno, ahí mismo en el verso 60 dice, ¿quién puede oír estas palabras? Hermano, eso da miedo. ¿Quién puede creer estas palabras? ¿Quién puede recibir estas palabras? ¿Quién puede obedecer estas palabras? Pues todo aquel que su comida es hacer la voluntad del Padre. Definitivamente cuando esta palabra cae sobre nuestras vidas, solamente la podemos escuchar los que queremos hacer la voluntad de Dios. Todos aquí yo creo que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Bien convincente ese amén. Si se da cuenta, querer hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiera que hagamos, dejar nuestros planes a un lado, poner voluntad para decirle, ¿qué más quieres que haga, Señor? Me voy a olvidar de mis planes futurísticos, voy a dejar mis estudios, voy a dejar la compra de mis bienes en mi país. Aquí es duro eso. Es duro que uno venga a este país y le diga al Señor, deja de trabajar tanto porque te voy a ocupar. ¿Por qué a mí? Mejor usa a otro muchacho más joven. No, es contigo que quiero tratar. Y ahí está Dios tratando con nuestra voluntad. Entonces los discípulos dijeron, ¿quién podrá escuchar esto? Amén. Luego en los siguientes versículos del 62 al 65 hay una gran enseñanza. Si usted la puede ir a estudiar, hay una riqueza de palabra ahí para poder entender cómo llegar a la vida eterna. Pero lo que Dios nos dio está después de eso. Nos pudo haber dado ahí, pero el tema está en lo que sigue, en el verso 66. Entonces ya vimos el pleito que se ocasionó por la enseñanza que Jesús dio y la mala interpretación. La palabra dura es tu palabra, duro es mi corazón, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos. Ahora aquí ya viene el asunto, aquí donde se pone más bueno todo. Verso 66, desde entonces, dice, oiga, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. A partir de este momento, muchos comenzaron a alejarse y a abandonar al Señor Jesús. Muchos lo abandonan porque la palabra
se vuelve muy dura para ellos, pero no es la palabra, es el corazón duro que tenemos que no nos permite que esta palabra nos haga seguirlo. Mejor preferimos retroceder, regresemos de donde venimos. Eso es lo que ellos hicieron. Algunos habían andado por semanas, meses o años, pero no habían captado el verdadero propósito de andar con el Señor. Les gustaba comer pescados y panes, les gustaba ver, a ellos les gustaba, hermano, ver al Señor haciendo milagros. Se fascinaban cuando miraban, ya no hay que comer, oraba y multiplicaba. Eso es lo que les gustaba a ellos. Pero cuando ellos fueron confrontados con la palabra, con una palabra que los llevaba a la vida eterna, dijeron, no puede ser así. Nos vamos a ir de tu lado, no te vamos a seguir más. Uy, hermano, ¿sí sabe cómo sufre un pastor cuando se le van 2, 3 ovejas? Y cuando se le van 10 o 15 como a Jesús, una multitud que lo seguía. Usted sabe lo difícil es cuando alguien se va de su grupo de vida que tiene 10 y le quedan 9 a causa de que no hay voluntad para trabajar. No sé si, bueno, cuando somos líderes que amamos a las personas, independientemente de lo que usted piense, el líder ama lo que usted piense, el líder ama a las personas con las que trabaja. Y se va uno y dice, ¿qué hago? ¿Cómo logro tratar con ellos? Muchas veces es la voluntad de ellos la que no está dispuesta. Y contra eso no podemos. La gente dijo, nos vamos porque no podemos estar contigo. Tu palabra nos es muy dura para seguirte. Cuando vino la pandemia nos dimos cuenta de que aquí se cumplió mucho de su palabra. Muchos discípulos, pocos cristianos, verdaderos cristianos. En todas las iglesias, algunos quedaron al 50%, otros quedaron en 25% por exagerar, y otros dijeron, no, nunca fuimos de ahí, porque se puso la cosa dura y se empezó a caer esa desmotivación en nosotros, en nuestro espíritu, a no buscar, sino ya no vayamos. Amén. Esos discípulos dijeron, mira, dura es tu palabra, nos vamos. Jesús no lloró, bueno, que solo lloró cuando Lázaro murió, pero no lloró por Lázaro, sino lloró por los incrédulos que estaban ahí afuera. Jesús vino y dijo, bueno, está bien. Lo que la palabra de Dios dice es que el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. Así, mire cómo va la palabra concordando. El que permanece en su palabra es su discípulo. Y estos querían estar fuera de su palabra y ser sus discípulos. No se puede así. No se puede ser discípulo de usted mismo o discípulo de otro que no quiere seguir la voluntad de Dios. Entonces, usted quiere decir, yo soy discípulo de Jesús, entonces cumpla su palabra. Viva la palabra y eso nos va a dar la libertad. Y nosotros vamos a decir, no, la palabra no es dura, es mi corazón el duro. O mi corazón era el duro. No sé cuánto tiempo le tardó a usted para venir a los pies del Señor, pero a mí me tardó casi 6 meses. Y duro estaba mi corazón. Y yo decía, no quiero. No sé a ustedes, pero hay unos que han sido duros para que reciban la palabra. Pero una vez la reciben y la atesoran, entonces se vuelven en esos discípulos. Amén. Miren en el verso 67. En el 66 se le fueron. En el 67, hermanos, entonces vino Jesús y los vio irse a todo aquel montón, unos 100 quizás, para exagerar un poco, para que el tema se vuelva más importante, para que pueda ayudar más, ¿verdad? Se le fueron 100, hermanos. Y Jesús no les dijo, por favor, quédense. ¿Qué quiere que hagamos para cambiar? ¿En qué podemos mejorar? Como que es un restaurante la iglesia, ¿verdad? ¿Qué podemos mejorar para cambiar? Mire, hablemos, hagamos un trato. Usted no ve a Jesús haciendo eso. Hagamos un trato. ¿Cómo quiere usted que nos portemos? ¿Usted ve a Jesús haciendo eso? Jesús se dio la vuelta, se fueron los 100, se dio la vuelta y les dijo, ¿y ustedes qué? Y aquellos estaban ahí, pero si nosotros no tenemos nada que ver. Se dio la vuelta, no, ¿y ustedes qué? Dé la vuelta y dígale al que estaba atrás, ¿tú qué? Dígale, no tenga pena, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Dígale, no tenga pena, usted no sabe si es de los que se van a ir, hermano, o es de los que se están quedando. Y ahí vamos a dar cuenta, la revelación del Espíritu. Amén, mire,
No, el Señor arremetió contra los que estaban. Se dio la vuelta y les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se van a quedar o se van a ir? Y aquellos dijeron: ¿pero qué pasó? No, es que ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo para que ustedes también decidan si quieren irse o quedarse. Hermano, que eso es duro, ¿verdad? Eso es duro. Mire, yo no he visto a un pastor que se dé la vuelta y le diga a los que estamos bien: ¿qué pasó? Si ustedes también se quieren ir, lo reprendemos, hermano, y venimos y le levantamos una acta y le decimos que no nos hable así. Pero al pastor de los pastores no le dolió, porque a él ya lo habían dejado anteriormente. A él llegó un joven y le dijo: no, es que yo quiero servirte, quiero ser como tus discípulos, quiero echar fuera demonios, quiero sanar, Ok, le dijo: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. No volvió. El GPS no volvió a funcionar. Cuando fue apresado Jesús, sus discípulos lo dejaron solo. Él había experimentado e iba a experimentar esto, hermano. Él no lo tomaba por sorpresa. Pero Jesús, en vez de rogarle a los que se quedaron: con ustedes voy a ser distinto, les prometo que ya no vamos a venir los lunes, gloria a Dios, entonces me quedo en la iglesia, amén. Y además que los miércoles denme chance de no venir ni el que vengo. Ahí sí hay un buen trato, amén, y ahí nos damos la mano y trato hecho. No, se dio la vuelta y dijo: ¿qué? ¿Quieren irse también ustedes? Porque saben, hermanos, que nosotros, los seres humanos, cuando hay una multitud que se levanta y dice: vámonos porque aquí Dios no está, nos vamos también nosotros. Porque hay una multitud que se va, ponemos los ojos en la multitud. El ser humano cree que en la multitud está la verdad. El ser humano piensa que, no, es que como se fueron 50, es que es cierto, vámonos, sigamos porque peligramos donde estamos. No, mis hermanos, no, en el libro de Números nos muestra que habían 2 espías. Los 2 se fueron a recorrer el mismo territorio. 10 vinieron temblando porque no tenían la voluntad de Dios, porque no entendían el poder de Dios, porque no entendían la palabra de Dios. Vinieron pero temblando, diciendo: Moisés, vámonos de aquí. Esos hombres nos van a hacer como animalitos, como langosta, nos van a triturar. Vámonos. Y vinieron 2, no, 2 que tenían la revelación de la palabra. No, quedémonos y vamos a tomar esa tierra, es nuestra, nos la ha dado Dios. Nuestro Dios es más poderoso. Pero los que ven, hermanos, la palabra literalmente, o los que no tienen voluntad en su corazón, es dura. ¿Cómo vamos a ir a enfrentarnos con ese ejército? ¿Ya vio la diferencia? Por eso Jesús le dijo: ahorita aprovechen, los que se quieran ir, váyanse. Se imagina un pastor diciendo, yo me imagino unos con los ojos cerrados, porque bien espiritual, uno empieza a escribir con los ojos cerrados para no ver si se le están yendo los que uno quiere que no se vayan. ¿Amén? Mucho dependemos a veces de los hombres. A mí es bonito tener gente que está al lado de uno trabajando, pero yo quiero que usted sepa que un líder necesita entender que usted está trabajando porque usted tiene la voluntad en su corazón de servir al Señor, que no está trabajando por mí, porque usted un día me va a dejar a mí solo. Un día que se canse me va a dejar y yo voy a quedar llorando porque puse mi confianza en usted. No, hermanos, el Señor le dijo: a ver, piénsenlo, piensen ustedes, les dijo, ¿quieren irse? Denle, piénsenlo, no se preocupen, tomen una decisión ahorita mismo. Hermano, y qué difícil estar ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Y todos empezaron a verse. Ya sabe, cuando nadie toma la decisión y dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque que su líder lo esté presionando, dice: ¿qué? Vete pues, ¿te quieren irse ustedes? Yo dije: no, Señor, que no tengamos un líder así, porque va a herir mis sentimientos y nunca más voy a volver a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, servir al Señor y solamente al Señor. Porque mire, cuando nos movemos de estado, nos movemos de ciudad, nos movemos de país, nos movemos de iglesia, continuar haciendo la voluntad de Dios es lo que necesitamos. Amén. Usted llega a otros lugares, ¿no? Yo aquí estoy dispuesto a servir, porque mi voluntad está para el Señor. No que, es que si no lo hacemos como allá, no hay paz en mi corazón. No, hagamos, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que hagamos las cosas? A ver, úseme.
porque yo lo que quiero es trabajar, yo tengo una voluntad para trabajar para Dios, no para el hombre. Entonces el Señor le dijo, bueno, sigamos. ¿Y ustedes qué? ¿Se van a ir o no se van a ir? Y hermanos, salió el que siempre sale a rescatar a todos los discípulos. Bueno, a veces los rescata y a veces los envía también a la lona. Salió y les dijo Pedro en el verso 68, le dice, Señor, le dice, yo me imagino Pedro así como medio enojado, Señor, ¿a quién vamos a ir? Perdón, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de hermano? Qué revelación. Y ahí entonces los otros 11 dijeron, excepto Judas, que fue el que lo entregó, dijo, está bien, seguimos a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, y respondiendo Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el verso 69, perdón. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Le dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y los otros discípulos le dijeron, tus palabras son duras. Ya vio el contraste de los dos discípulos, de los dos grupos, de las dos personalidades. ¿Cómo es entonces? Porque aquí es donde enreda el evangelio, ¿verdad? Uno dice, no, la palabra es dura. Y Pedro dice, no, tu palabra es vida. La voluntad, es la voluntad del corazón, es la disposición. El que está dispuesto dice, amén, démosle. Vamos a donde sea, 150, vaya, démosle, no hay problema. ¿Y sabe qué es que crezca una iglesia? Es más trabajo para el pastor, más trabajo para el líder, más trabajo para todos los líderes, niños, jóvenes, cuna, más trabajo para todos. Y aún así decir amén, estamos dispuestos. Y eso fue lo que Pedro hizo. Le voy a dar unos consejos por si usted se quiere ir de la iglesia. Yo espero que usted salga de aquí hoy diciendo, tomé esos consejos y tomé una decisión. Amén. Yo les está hablando a alguien. Amén. Alguien que se quiere ir. Lo primero que Pedro dijo fue, apúrate porque ya es tarde. Lo primero que Pedro dijo fue, ¿a quién vamos a seguir? Hermano y hermanos que se han apartado del evangelio, hermanos que nos ven en las redes sociales y que se han apartado del camino, ¿a quién van a seguir? Piensen un segundo, piensen un segundito, ¿a quién vamos a seguir si dejamos a Cristo? Esos son los consejos que le doy, que usted se haga estas preguntas. ¿A dónde vamos a ir? Efesios 2:20, ¿a qué iglesia va a ir? ¿Va a seguir siguiendo al Señor Jesucristo? Esas son las preguntas que Pedro dijo cuando él dijo, ¿a quién iremos? Él se preguntó inmediatamente y pasó en la computadora de Pedro, ¿a quién vamos a seguir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Ah? ¿Volveremos al pecado? Esas son las preguntas que uno se hace. Porque si usted deja la iglesia, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a congregar en el club de allá afuera? Es para donde vamos. Porque salimos de la voluntad de Dios y empezamos a hacer la voluntad de la carne. Y entonces Pedro dijo, ¿qué vamos a hacer? Todas estas preguntas eran 4 o 5 preguntas importantísimas. ¿A quién estamos siguiendo en estos momentos? ¿A la voluntad de la carne, a la voluntad de mis planes? ¿A la voluntad de lo que queremos hacer en el futuro? ¿O estamos siguiendo a Cristo, el que tiene palabras de vida eterna? Eso es lo que pensamos, lo que pensó Pedro. Vamos a dejar el agua viva. ¿Se acuerda cuando le dijo a aquella mujer, si bebieres del agua que yo tengo, la mujer samaritana, nunca más vas a volver a tener sed? Y ella dijo, dame de esa agua. Y era una mujer pecadora. Tuvo un mejor discernimiento que los discípulos que andaban con Jesús. Ella rápido le dijo, dame de esa agua porque de esa es la que quiero beber. Oye, ¿qué le está diciendo Jesús a estos hombres? ¿Qué quieren hacer ustedes? Y Pedro dijo, no, nosotros tus discípulos, nosotros excepto Judas, hoy hemos llegado a un acuerdo que no nos podemos salir de tu enseñanza.
Eso es lo que Pedro le dijo. No nos vamos a salir de tu enseñanza. No queremos a otro maestro. ¿Ya vio? Ese es un verdadero discípulo. Los discípulos anteriores eran seguidores. Estos son discípulos. Discípulos que se pararon y le dijeron: el pastor, aunque se vayan los 100, nos quedamos nosotros. Aunque nadie esté aquí, aquí estamos con usted. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Ha experimentado que lo amenacen y le digan: nos vamos a ir todos? Y uno dice: ¿qué hago? ¿Me quedo con el que tiene palabras de vida eterna o sigo a la multitud? Pues Pedro dijo: seguimos al que tiene palabras de vida eterna. Pedro dijo: ¿dónde hallaremos a alguien que nos lleve al cielo? ¿Dónde? Hay muchas religiones y hay muchos otros lugares donde usted puede ir, pero no todas lo llevan al cielo como Jesús nos está llevando. Algunas solamente son de esos lugares que le ayudan a decir: tú puedes, dale, vas a tener mucho dinero, invierte, siembra, todas esas cosas. Pero de ir al cielo, solamente escudriñando la palabra, comiendo la palabra, bebiendo la palabra. Y eso es lo que no nos gusta muchas veces. Pero queremos comprar un ticket para ir al cielo. Bueno, perdón, no se compra el ticket para ir al cielo. Queremos tener un asiento en el bus que se va a ir, en el avión que se va para allá. Pedro dijo: ¿qué vamos a ganar dejando a Jesús? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué ganamos dejando a Jesús? Yo sé, yo entiendo la situación difícil que uno pasa muchas veces. Yo he estado desanimado muchas veces en los 20 años que llevo de ser cristiano. Muchas veces he tenido muchos problemas, y cuando los veo venir, o cuando los veo que están ahí tocando mi puerta cerquitita, mi oración es: Señor, que no me aparte de ti, sea lo que sea, sea lo que vaya a perder, que no me aparte de ti. Porque eso es lo que más vale en mi vida, el permanecer firme en la presencia del Señor. Los problemas vienen para desanimarlo. Los problemas vienen para decirle: renuncia a Jesús, renuncia a tu Cristo. Porque mira, no te sana, no te provee lo que necesita. Empieza a sacarnos todo lo que no recibimos. Pero ahí usted debe decir: pero me lleva al cielo, pero me va a llevar al cielo, pero voy a entrar al cielo juntamente con Él. Amén. Mire, vamos a terminar. El versículo 69 dice: y nosotros, hablando por todos, hemos creído y conocemos. Hemos experimentado. Cuando usted diga: nosotros creemos y conocemos, es porque usted experimentó la presencia de Dios. Les dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con eso se quedaron y dijeron: viviente. Y con tú eres el Cristo. Creemos y nosotros conocimos eso. Y todo el que cree y que conoció, experimentó la presencia de Dios, o experimentó estar en la gracia de Dios, no puede salir de su presencia. No puede ser como los discípulos que salieron corriendo y lo dejaron a él solo. Tiene que ser de los discípulos que permanecen para siempre. Amén, hermanos. Sí, hermanos, no hay que estar huyendo. Si usted es de los que conoció, creyó y experimentó, no huya. No huya cuando se nos está demandando voluntad. No huya cuando se nos demanda trabajo. No huya cuando se nos demanda estar en el lugar que debemos estar. Porque los que huyen son los que solamente eran seguidores, no los discípulos. Amén. Dice, pongámonos de pie. Pongámonos de pie para ya decirle: Señor, obra en nosotros. Hay una decisión que tomar, y se las voy a poner como dijo Josué 24:15. Él les dijo así. A ver, Biblia. Le dijo Josué al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Fíjese bien. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Tiempo de decisiones. Tiempo de decisiones. Amén. Ahorita es tiempo de decisiones. Tenemos a 3 amigos en medio de nosotros. No tenemos oportunidad de saludarlos temprano. A Olvin Flores, a Laura Jiménez y Luis Zelaya. Estamos en tiempo de decisiones. Bienvenidos en este momento de decisiones. Primera de Reyes 18:21. Tiempo de decisiones. ¿Queremos ser discípulos de Jesús o no queremos ser? ¿Somos de los que se quedan o de los que se van? Dice Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? Mire, esta pregunta es durísima, como la que el Señor les hizo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Me vuelvo cristiano o no me vuelvo cristiano? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Hasta cuándo? Les dice. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. ¿Verdad? Hay que tomar una decisión hoy día. Y el pueblo no respondió palabra. No sabía qué hacer. No sabía si sigo a Jehová o sigo a los Baales. No sabía que había vida eterna, que había salvación. Amén. Pero los confrontó el profeta. Les dijo: ok, decidan qué van a hacer. Estamos en tiempo de decisiones, ¿verdad? Marcos 20:21. Tiempo de decisiones, iglesia, mire. Marcos 20:21. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Creo que no era ese. Ponga el anterior, el de Reyes. Ok. Es tiempo de decisiones. De decidir, hermanos, dónde estamos como discípulos del Señor. Y yo sé que estos mensajes son muy fuertes. Para algunos dicen: tu palabra es muy dura. Pero para otros tengo voluntad de cambiar. Pero el propósito es que pensemos como pensó Pedro. ¿A quién vamos a ir? Si seguimos claudicando en 2 pensamientos: ¿me meto al fuego o me salgo del fuego? ¿Me meto con todo o medio me meto? No funciona así. Tenemos que tomar una decisión. Para donde queremos ir, donde el pastor ha recibido palabra del Señor, necesitamos meternos todos. No decirle: pastor, vaya usted, gane las almas y después llegamos nosotros. No le podemos decir al pastor: dele, pastor, aquí lo vamos a esperar. Usted sabe el trabajar que hay cuando vienen muchas personas a Cristo. Tenemos que meternos o tenemos que salirnos. Pero esa es una decisión que el Señor nos va a ayudar a tomar. ¿Cómo está la voluntad de nuestro corazón? ¿Cómo es la palabra para usted? ¿Es dura? O, como dijo Pedro, es palabra de vida eterna. Amén. Hay muchos que necesitan tomar una decisión hoy día. Estoy en la iglesia desde hace 20 años o más, 22 creo que voy a cumplir este año, 21. Y desde que me convertí dije: yo quiero servir en la obra. No he parado. Hay días que he dicho: ya estoy muy viejo, ya se me cansa el cuerpo, pero el espíritu, como decía Caleb, estamos jóvenes. Amén. Pero gracias a Dios pude tomar una decisión. A donde me mande el Señor, yo voy a servir. Me mande a Honduras, yo voy a servir a Honduras. Me manda a Guatemala, con mucha más razón. Conozco el servicio en la obra. Pero yo tengo una decisión tomada: servir al Señor. Amén. La suya es la que importa. ¿Qué vamos a hacer? Amén. Vamos a orar. Si de los amigos están aquí con nosotros, quisieran tomar una decisión hoy día de servir al Señor, los invitamos a que tomen una decisión. Amén.
no solo es venir a la iglesia, hermanos, y sentarnos y salir huyendo cuando se nos dice hay que servir, hay que trabajar con todo y salimos huyendo. Hay que mantenernos puros, no pecar y empezar, no, ya nos vamos, mucha exigencia. Amén. Tenemos que ser de un solo bando. Vamos a adorar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ahorita es un tiempo de decisión y queremos tomar la mejor decisión en esta noche. Oh Señor, gracias. Él no nos dice que nos vayamos, pero si nosotros queremos tomar la mejor decisión, tenemos que servirle. Tenemos que decirle, como Pedro dijo, ¿a quién iré? ¿A dónde vamos a encontrar a alguien como tú? ¿A dónde? Televisión, un canal de esperanza y gente de promesa, llevando palabras, llevando alabanza, llevando a Jesús. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Efesios Televisión. Un canal de esperanza. Aquí somos tu casa.